Hola, muy buenos días. Les saluda Blanca Juárez. Muchas gracias por estar en este nuevo programa, en esta nueva emisión de Usted, Yo y Otros como Yo. El día de hoy les vamos a platicar de un tema que creo que es muy importante para todas las personas en el país. Vamos a hablar de los permisos de paternidad. El próximo domingo va a ser Día del Padre y pues vamos a aprovechar esta fecha para hablar de estos permisos que no son licencia. Hay una diferencia entre los permisos que son los permisos de paternidad y las licencias de maternidad que tenemos en México. De esto y más vamos a hablar. Hola, pues como les adelantaba hace un momentito, vamos a hablar de este tema, de los permisos de paternidad en México. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo contempla 5 días laborales, 5 días de permiso para los papás por motivo de nacimiento de su bebé, pero también para cuando hay una adopción. Son 5 días nada más y les comentaba, no es una licencia, es decir, que son permisos con goce de sueldo, pero esto no lo paga el Seguro Social, sino la propia empresa. Son muy pocos días. Y pues bueno, en los últimos años sí ha habido pues un gran impulso desde algunas organizaciones, desde también el legislativo para ampliar este permiso. Y de hecho, en diciembre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó ampliar este permiso a 20 días laborales, es decir, no se cuentan los días de descanso, que si tienen suerte son 2 días. Serían 20 días laborales con goce de sueldo también, y ese periodo se podría extender hasta 30 días en caso de que hubiera complicaciones posteriores al parto, ya sea de la mamá o del bebé. Y pues bueno, esta reforma fue a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Trabajadores del Servicio del Estado. Es decir, que iba a beneficiar tanto a las personas que trabajan en las empresas como a las personas que trabajan en los gobiernos o en los organismos gubernamentales, porque también hay que señalar esto, no en todos los países sucede como en México, que tenemos 2 leyes laborales distintas. Una para la iniciativa privada, para quienes trabajamos en empresas, y otra para las personas al servicio del Estado. Son leyes laborales distintas. Entonces, esta reforma iba a abarcar a toda la población trabajadora. Y hablo en pasado, digo iba, porque después de que en la Cámara de Diputados se aprobó, pues el proceso legislativo indica que tiene que pasar a la otra Cámara, en este caso pues al Senado, y ahí se quedó atorada, no ha avanzado esta reforma, pero algo muy importante es que en mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia para este caso de las licencias o de los permisos de paternidad. Dijo la Suprema Corte que la licencia de paternidad debe ser similar a la de maternidad, que en promedio es de 3 meses en México. Es una jurisprudencia, es decir, que es un criterio de la Corte que por lo tanto en los demás juzgados están obligados a tomar este criterio, pero entonces, pues, es decir, no cambia automáticamente la Ley Federal del Trabajo o la ley del ISSSTE, pero pues sí permite que de alguna manera, si algún padre se inconforma y acude a un juzgado para que le den una licencia equivalente a una licencia de maternidad, pues probablemente podrían darle la razón con esta jurisprudencia. Lo que dijo la Corte es que otorgar menos días a los papás perpetúa estereotipos de género y limita la corresponsabilidad del cuidado infantil. Y efectivamente, por eso les decía al inicio que es algo que nos debería interesar, nos podría interesar a todas las personas, no solamente a los papás, porque cuando le dan
más días a las mamás, por supuesto, son quienes gestan, son quienes dan a luz y después de esto se tienen que recuperar, pero precisamente por eso necesitan, en el caso de que tengan una pareja y una pareja hombre, necesitan y es pues responsabilidad que les esté ayudando a alguien más y que se esté corresponsabilizando de este cuidado. Al final, la manera en la que está concebido esta parte de la ley, que a los hombres les den muy pocos días, también tiene que ver con esta concepción de que son las mujeres quienes tienen la principal o a veces la única responsabilidad del cuidado, y esto no debe ser así. Al final toda esta idea fue permeando en la creación de las leyes y por eso tenemos al final nos hemos empantanado en que sean 5 días nada más en los permisos de paternidad para los papás y pues está intentando cambiar esto. Pero bueno, vamos a hablarles de muchísimo más a profundidad de este tema de los permisos. Para eso tenemos a una invitada el día de hoy. Así que vamos a una pausa y regresamos con ella. Gracias por continuar con nosotras en Usted, Yo y Otros como Yo. Les voy dando los saludos, la bienvenida a quienes además continúan desde la mañana de Café y Noticias. Muchísimas gracias, Canizales, por estar acá nuevamente. Quedamos menos. A Erendira Peña, a Omar Gutiérrez, que además ya les ganó la coronita número 1. Miren nomás, es el rey en este momento. Saludos a Romina, que también nos está mandando, Romina Gándara, mi compañera, muchísimas gracias. A todas las personas, también a Serpiente, saludos, a Calibán, gracias por estar aquí, por favor. Vayan dejando sus comentarios, dejen su like, también compartan este link para quienes creen que les puede interesar. Es un tema que creo que hay que hacer ruido para poder crear cambios legislativos en este tema. Gracias a Eluán González, muchísimos saludos. El día de hoy
como les comentaba, tenemos en el estudio a una invitada muy especial. Ella es Ivonne Borden, es especialista en temas laborales, en cultura laboral. Muchísimas gracias, Ivonne, por estar aquí el día de hoy en Usted, Yo y Otros como Yo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este nuevo espacio. Muchísimas gracias. Qué bueno, pues, Ivonne, yo les platicaba acá que de entrada no es lo mismo lo que tenemos en México de el permiso y la licencia de maternidad y el permiso de paternidad. ¿Nos podrías abundar un poquito entre esta diferencia? Sí, la licencia de paternidad está alineada a lo que dice la Ley Federal del Trabajo. O sea, es como lo no negociable, de hecho es lo mínimo, ¿vale? Pero hay que entender una cosa, lo que plasma la Ley Federal del Trabajo es lo mínimo que una empresa tiene que otorgar, ¿vale? Las empresas pueden hacer muchísimas cosas más, eso es importante verlo. Y es ahí donde muchas empresas que sí están abonando al cambio, que sí lo entienden desde hace mucho tiempo, y vaya, más allá de que esté legislado, han puesto dentro de sus políticas los permisos de paternidad, y no me he encontrado yo un caso donde esté a la par, pero donde sí ya se consideran estos 20 días, ¿vale? Y esas ya son políticas internas donde las organizaciones pueden hacer lo que ellas quieran. Y es que esto es bien importante. La ley es lo mínimo no negociable que las empresas tienen que hacer. Pero de ahí las empresas pueden crear políticas de paternidad, permisos, iniciativas, ¿vale? Para fomentar este cuidado de la familia, que desafortunadamente sí se ve, pues sí se ve mermado estos tiempos de con la familia, y más actualmente con tantas cosas que se están viviendo. Exacto, y también, justo también les hablaba un poco de a veces cómo se van concibiendo las leyes en México, y parten también pues de quizá los alcances, los momentos y los cambios sociales que podamos tener en ese momento. Y pongo como ejemplo otra reforma que se aprobó, esto fue, si no mal recuerdo, antes de la pandemia, que fue una reforma a la ley del Seguro Social, porque hasta en ese momento, hasta antes de la pandemia, durante todas estas décadas de existencia del servicio de guarderías del IMSS, este derecho no era para los hombres trabajadores, solamente para las mujeres trabajadoras afiliadas al IMSS. Y la idea era porque, a ver, si tú eres un hombre, pues no necesitas el servicio de guardería porque tu esposa en casa está cuidando a tus hijos o a tus hijas. Pero si tú eres una mamá trabajadora, entonces ahí sí hay un problema, porque entonces ¿quién te cuida a tus hijos o a tus hijas? Entonces la ley contempló que solamente las guarderías iban a ser para las mamás, ¿no? Y a los hombres los había dejado fuera, no les estaba dando este derecho, y también por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se tuvo que cambiar, y al final pues la verdad es que el IMSS también en los últimos años ha respondido a estos cambios. También es cierto que cada vez más mujeres están pudiendo acceder al empleo, están pudiendo entrar, y por lo tanto pues no es que estén dejando a un lado el trabajo del hogar y de cuidado, sino que están haciendo dobles jornadas. Y pues no había una corresponsabilidad en las leyes, no hay todavía muchas leyes que estén pues viendo estos cambios, estas necesidades, y que no están apoyando a que los hombres puedan también pues ser parte de este cuidado. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito justo eso, ¿a qué responde el que haya tan pocos días? Sí, es que desafortunadamente hay toda una estructura, una visión de estructura con sesgo de género. Eso lo vemos, lo sabemos, y dentro de las leyes está muy marcado, apenas se está visibilizando, y no nada más en la parte de la ley de la paternidad, en un montón, ¿no? Donde se asumía que las mujeres sí o sí deberían de tener este rol de cuidadoras en general. Y esto, desafortunadamente, este sesgo ha favorecido a que permanezca esta desigualdad estructural. O sea, y eso es importante verlo. Por eso me parece
fundamental estos cambios que están existiendo, repensar la misma concepción de la familia, que eso es importante. Les recomiendo un libro que se llama La familia en desorden, de Rudinesco, que justo se replanta esta parte. ¿Cómo podemos ser familia desde diferentes lugares? No necesariamente mamá, papá, hijitos, etcétera. Y hay una estadística bien importante y muy desfavorable, donde actualmente en las últimas estadísticas del INEGI, los hombres normalmente intervienen en el cuidado, y esta fue una estadística del 2019 del INEGI, alrededor de 11 horas a la semana. Mientras las mujeres, pues es otra jornada laboral, como bien acabas de decir. En México, más del 30% de los hogares no tienen una figura paterna como tal, ¿no? Por diferentes causas. Y eso, por lo menos, y eso también ha hecho que vaya la balanza en desigualdad en muchas cosas y favoreciendo ciertas enfermedades, pues vaya, permanezca. Entonces, cambiar las leyes o repensar las leyes es importante porque marca ciertos límites del juego, marca cambio de sistema. Obviamente una cosa es lo que está dentro del sistema y otra cosa es cómo lo va asumiendo la sociedad, pero sí abre la puerta para repensar los roles, y sobre todo para favorecer el cuidado de las infancias, que hoy en día en México la verdad tenemos un tema bien importante con las infancias, ¿vale? Y obedece también desde sus cuidadores y sus cuidadoras. Entonces es necesario replantearlo desde una visión, insisto, más amplia, mucho más amplia. Afortunadamente, hay empresas que desde ya tienen políticas internas para favorecer la paternidad. Pero también es cierto, y lo he visto, que ya internamente, incluso con la licencia de paternidad, hay ciertos hombres que deciden no tomar esos días. Eso es otro tema, sí, tiene que ver con esta cultura. Creo que, primero me gustaría nuevamente seguir saludando que nos están poniendo aquí que les está interesando este tema porque nos dicen que es muy importante que ambos padres estén involucrados en el desarrollo y la estabilidad emocional del pequeño, nos dice Doris Gabal. Muchísimas gracias. También pues Canizales dice que le da gusto que haya un apoyo a las damas y a los damos, exactamente. Gracias Francisco Sánchez por tus comentarios, a Darío, muchas gracias, Vero Ramírez. Y antes de eso, de este tema que es muy importante que estás mencionando, me gustaría también que habláramos. Hay un tema que es también la informalidad. En México, el 75%, según las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 75% de los hombres en edad de trabajar está realizando alguna actividad económica que le deja ingresos. El 75%, y de ellos, el 55.5% labora en la informalidad. Por lo tanto, pues eso quiere decir que no es fácil que les estén respetando derechos como de entrada los 5 días, ya no digas los 20 que a los que se está aspirando en México, por los que se está luchando, ni siquiera les respetan a veces los 5 días. Y aunque esto no implica que no puedan denunciar al lugar de trabajo si no les respetan ese permiso, ese derecho, pues sí es más complicado que puedan ejercerlo. Entonces, podríamos hablar un poco de qué podrían hacer aquellas personas que tienen un trabajo y que a lo mejor están en la informalidad y piensan que no tienen de otra si tienen esta necesidad de pedir este permiso. Sí, uno, obviamente, la parte de la denuncia, ¿vale? La parte de la denuncia, uno de los primeros canales es, pues vaya, también desde la misma Secretaría de Trabajo, pero creo que también tiene que ver con esta misma negociación interna y que se puede hacer muchas veces con el mismo empleador, aunque sea de manera informal, solamente que es un tema que todavía está llena de prejuicios, ¿no? O sea, a mí me pasó en alguna ocasión, ¿no? Que un compañero que tiene a cargo a sus hijos, y él decide, junto con su pareja que se separaron, él hacerse cargo del cuidado de sus hijos, y una vez pidió permiso a Recursos Humanos, y la persona de Recursos Humanos
sí desde este sesgo, ¿no? Así de, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tú quieres cuidar a tus hijos y por qué me estás pidiendo permiso? O sea, ¿no tienen a su mamá? Ve, ajá, exacto, es que de entrada. Exacto, Sí, y vuelvo a lo mismo, o sea, es importante legislarlo, sí. fundamental, es poner en blanco y negro las nuevas reglas del juego social, pero también se tiene que hacer un trabajo, ¿vale? De reeducación, de repensar, por eso hablaba lo del libro, de repensar la familia, ¿vale? Que va más allá de esta idea de mamá, papá, hijitos, ¿no? Y de estos roles establecidos y que alguien muy desafiantemente dijo que eran los naturales, o sea, no. Como sociedad y históricamente hemos jugado con esos roles de acuerdo a cómo más nos conviene, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a abrir también estas conversaciones. A mí me parece genial cómo muchas de las nuevas generaciones se están atreviendo a pedir estas nuevas miradas de paternidad, a pedir sus días, y se involucran de manera más profunda en el cuidado pues, de sus hijos, hijas, ¿no? Entonces, uno, sí, se puede también denunciar. Dos, también replantear, negociar, abrir esas conversaciones. Yo cuido a mis hijos, bueno, o a mis hijas, necesitamos estos espacios y necesitamos visibilizar más estos temas, ¿vale? Porque hay más casos de los que muchas veces están en estadísticas de padres que se hacen cargo del cuidado de sus infancias. Hay más de los que están contados, solamente que todavía está este sesgo de pensar que el cuidado siempre tiene que ir hacia las madres. La realidad es que no es cierto. Y los padres que están haciendo cosas distintas, la verdad es que se encuentran de repente no nada más con prejuicios, sino justamente con el poco apoyo de parte de las organizaciones. Y de las organizaciones, de la sociedad en general, porque también yo creo que cuando imaginamos una familia y hablamos de quién cuida, seguramente quienes a lo mejor estamos hasta de alguna manera más sensibilizadas o queriendo cambiar estas cosas, hasta nosotras, estas personas, tenemos en nuestra mente a lo mejor una mujer, ¿no? Yo, ¿sabes? Recuerdo mucho cuando era niña, tenía una vecinita, una amiga, que su mamá era quien trabajaba y su papá era quien se quedaba a cuidar a ella y a su hermano. El señor había tenido algún accidente y lo habían pensionado, pero de pronto hacía algún otro trabajo y era él quien se encargaba del cuidado, quien iba a las juntas, por ejemplo, que ese es también otro tema, el tema de los permisos cuando se enferman, cuando necesitan ir a cuidar, si a las mamás se los escatiman tanto. Sí. Cuando se enferman los hijos y las hijas, les escatiman tanto en las empresas que puedan faltar para cuidar a sus hijos, pues a los hombres con esta mentalidad como nos estás contando, ¿no? De muchos empleadores, pues es más complicado que les puedan dar este permiso, pero las familias diversas existen desde hace muchísimo tiempo y cuando hablo de familias diversas me refiero en este caso específico a que los papás a veces son ellos los cuidadores de llevar a la escuela, de preparar los alimentos o de hacerse, pues a lo mejor de estar más presente en ese rol que hasta ahora pensábamos que era exclusivo de las mujeres. Exacto. ¿No? Entonces, por un lado, Ivonne, ¿cómo podrían a lo mejor negociar los papás que piensan que muchos creo que no toman este permiso? Pueden ser miles de razones, algo que tú mencionabas, aunque está en la ley, aunque están en una empresa que sí tiene esos permisos e incluso que puede tener más días, que les dan más días, no lo toman porque están en una cultura laboral en la que están en la mira y les pueden decir que son flojos, que nada más están tomando de pretexto el nacimiento o la adopción de su hijo, de su hija, y por estas cuestiones no lo están tomando. ¿Cómo pueden hacer ellos para vencer esa barrera y ejercer ese derecho que ya tienen, en el que hay que avanzar, pero que de entrada pues ya está esa base? Es que, ¿sabes? O sea, es que si hay una parte de la ley
que sí habla de ese tema, del cuidado de las familias y promover el cuidado de las familias, y es la norma 35. Ya sé que vas a decir, ahí vas otra vez, pero no, sí. No. O sea, sí, hay un apartado donde dice que las organizaciones tienen que promover la parte cultural y también la parte de la integración familiar, ¿vale? Y de hecho se mide, ahí viene la parte de interferencia trabajo-familia. Entonces, hay empresas, porque sí hay empresas que fomentan esta integración, ¿no? de la familia, donde se habla y se expone la importancia del cuidado, porque al final sí hay un impacto social. O sea, claro que hay un impacto social y lo estamos viendo sin querer verlo realmente. ¿Cómo lo pueden hacer estos hombres? Justamente atreviéndose a hablarlo. Las empresas han hecho algunas una gran labor difundiendo actividades para que participen con su familia, difundiendo que damos los boletos para que vayan a ver tal museo y hacemos actividades para que nos manden fotos. O sea, sí hay empresas que suman mucho a eso. Y créeme que sí, hay una reflexión, ¿no? De esos momentos con mi familia y que mi empresa no está peleada con esos momentos. Al contrario, me promueve momentos. Y es algo muy valorado que muchas empresas, más allá de que esté legislado, lo han hecho históricamente. Muchas empresas. Y las podría mencionar, pero no lo vamos a hacer. Y pero no lo vamos a hacer. Queremos polémica aquí. Nombres, logos y demás. Pero todavía falta, insisto, socialmente hablando, quitar ese viejo paradigma, y lo voy a decir con todas sus letras. Todavía encontramos gente, hombres que se encargan del cuidado y no falta el comentario de, ay, el mandilón. Sí, caray. Ya te domaron, ¿sale? Y en ese sentido, sí, todavía en algunos, no digo que en muchos, queda la idea, ¿no? Así como del otro lado también, las mujeres es igual a cuidado, ¿no? A fuerzas. Y no, la verdad es que hay unas que no nos gusta el cuidado ni poquito, ¿no? Entonces, es repensarlo, ¿vale? Insisto, abriendo estas conversaciones. Hay empresas que ya lo están haciendo, ¿vale? Y realmente informarnos cómo sí tiene un impacto, porque está demostrado, tiene un impacto importantísimo, sobre todo esos primeros años, el hecho de que estén cuidadores a que no estén los cuidadores dentro de la construcción de esa psique, de esa infancia. O sea, hay un gran impacto en esos primeros años. ¿Podrías abundar un poco en esto, Ivonne? Claro, y vaya, no lo digo yo desde nada más una opinión personal, está demostrado. Cuando hay cuidadores, y ojo, pueden ser la madre, el padre o gente que tenga ese rol, pero una infancia cuidada, una infancia sostenida, una infancia mirada, lo dice una psicoanalista bien interesante, esta Sonia Viano. Ese cachorro humano empieza, refiriéndose a cuando nace un bebé, es esa mirada, esa primera mirada de cuidado y de consideración lo que humaniza, lo que te da ese soporte social, lo que contiene. Y vaya, son en los primeros años y como hasta los 11, 12, y bueno, luego viene la adolescencia, que también es todo un reto. Entonces, no se puede quedar al cuidado de una sola persona, es muy peligroso, y aparte cuando esa persona, pues muchas veces también trabaja porque porque tiene que sostener solamente ella, o a veces él, todo el hogar. Exactamente, mira, aquí nos escribe Omar Gutiérrez, muchas gracias. Omar dice, a mí me da un orgullo haber ayudado a mi esposa, y más cuando lo ocupaba siendo pequeños nuestros hijos, y lo sigo haciendo, colaboro en el hogar lo más que puedo. Y qué bueno, celebramos que hayas ejercido la responsabilidad que te tocaba. Lo agradecemos y demás, pero creo que en el caso justamente de Omar, y que está en muchísimos otros hombres, efectivamente si quieren ayudar, como dicen ellos, si quieren hacerse responsables de esta parte que les toca, pero pues como está estructurado la cultura laboral, como está estructurada la ley
y que tienen solamente 5 días de permiso, pues se les dificulta poder hacerse responsables de esto. Y a lo mejor esto también lo ligamos con otra reforma que está pendiente, que es el Sistema Nacional de Cuidados. ¿No? Si bien ha tenido quizá una mirada más de que las mujeres ya no sean las únicas de que se encarguen de estos cuidados, sino en general las familias y el Estado, esta reforma que fue también aprobada en 2020, esa fue desde 2020 en la Cámara de Diputados, que pasó al Senado y que también en el Senado quedó congelada y ahí hay que poner mucha atención. Es muy importante que sepamos de estas reformas que ya tuvieron un avance, pero que en otro momento se detuvieron para que sigamos exigiendo que se analicen y que pues se aprueben. Entonces, esta reforma del Sistema Nacional de Cuidados, una parte muy importante de lo que plantea es poner desde la Constitución el derecho no solamente a recibir cuidado, sino el derecho que tenemos a cuidar de otras personas. Entonces, por un lado, pues a las mujeres se les ha visto ni siquiera como que es un derecho que tú cuides, sino que es como tu obligación, ¿no? Y por otro lado, eso puede ocultar la parte de los hombres, que ellos también tienen derecho a cuidar. Y que ese derecho no se les está siendo respetado con leyes tan pues limitadas en días de permiso, pues sí, en que no se les toma en cuenta como lo que les comentaba de las guarderías. ¿Qué pasa cuando son ellos los que quieren meter a sus hijos o sus hijas a las guarderías? A lo mejor la mamá también trabaja, puede ser, en algo económicamente, es decir, que reciben ingresos, no que trabaja en el hogar. Y que a lo mejor ella labora en la informalidad y a lo mejor a ella no le dan la guardería, entonces él como hombre trabajador, asegurado, tenía ese derecho pero no podía ejercerlo. Exacto. ¿No? Entonces me gustaría que pudiéramos también abundar en ese tema del derecho al cuidado que tienen los hombres también y que pues a lo mejor es también como una invitación a que vayan dando vista de esto, que tienen un derecho a cuidar, que luchen por él, que lo ejerzan. Sí, desafortunadamente luego nada más se ve como la parte de, hay más trabajo, pero fíjate, psicológicamente esto tiene un gran beneficio. Cuando nosotros cuidamos a un otro, ¿no? O otra, o sea, a otro ser, en nosotros empieza a desarrollar algo que se llama compasión. Y por eso es tan importante que los niños, las niñas empiecen a tener como el cuidado de mascotas y todo eso. Bueno, eso no se pierde o a veces sí se empieza a perder con el tiempo, con el sistema, con muchas cosas. Hoy vemos muchos padres más involucrados y desde ese gusto es que ya me puedo acercar, ¿no? a mis hijos y lucho por acercarme a mis hijos. Antes teníamos este padre satélite, ¿no? Así como que nada más proveía y ya. Hoy no, hoy sí tenemos esta apertura y eso ha hecho que los hombres reconozcan esa paternidad de cuidado que antes ni siquiera se nombraba, ni siquiera se pensaba, e incluso era mal visto socialmente, ¿no? Hoy en día ese vínculo, ¿vale? Se ve y eso es, como bien lo decías, es un derecho, es un crecimiento personal. El hecho de que los hombres se involucren más en el cuidado social, porque no nada más hablo de sus hijos, sino quizá de su pareja, de sus padres, es también un derecho para que digamos, para tocar más esa parte compasiva. Normalmente todavía se tiene este estereotipo de hombre igual a macho, pecho plateado, o sea, y sí, pero ¿qué crees? No, y a veces no, pero hay más, ¿vale? Hay más. Así como no todas las mujeres aspiramos a ser Barbie, no todos los hombres aspiran a pegarse en el pecho y gritar como gorilas, no. ¿Vale? Entonces da la apertura, cuidar a otro ser, da la apertura a tocar esa parte sutil, compasiva que tenemos como seres humanos, ¿vale? Por eso es tan importante ese cuidado al otro y que socialmente se promueva, ¿vale? Eso crea también comunidades más empáticas, ¿vale?
más compasivas y menos violentas, que hoy tenemos un tema con la violencia social importante. ¿Y crees que este tema de la violencia social, de la, esto, de cómo los tejidos se han ido rompiendo en la sociedad por muchísimos otros motivos, por violencias que van más allá del tema que estamos hablando, pero al final, pues todas y todos con lo que vamos haciendo en el día a día, vamos aportando a una cultura social? ¿Crees que el que los padres se involucren más, que ejerzan la responsabilidad que les toca, puede cambiar esto? Por supuesto que sí, y hoy más que nunca, porque tenemos, a veces está más presente y cada vez va a estar más presente la parte tecnológica, que por más algoritmos y candados que tú le pongas a las tablets y a los celulares de tus hijos, de tus hijas, pues al final, pues no falta el del compañero o compañera, ¿no? Una tecnología nunca va a tener la empatía de un ser. Entonces, hoy más que nunca se necesita esa presencia real, esa presencia de la mirada con los hijos, con las hijas, esa estar, realmente estar. Y nada más así como para poner el punto y estar realmente presentes, porque cuántas veces no vemos, y más hoy en día, sé que es otro tema, pero también es importante, una mesa con la famosa familia, pero cada quien está en su celular, ¿vale? O sea, y cada quien está en su pequeño mundo, y tú como adulto sostienes y eliges y tienes un criterio. Un infante no, ¿vale? Un infante no. Para eso tiene a esos padres responsables, a esos adultos que van a poner límites, porque, ¿qué crees? Todavía en la infancia no puede poner el límite, no puede decir que sí, que no, ¿vale? Entonces, es su responsabilidad y derecho. Por supuesto. Rodolfo Salas acá ya anda de nuevo en este chat. Muchísimas gracias, Rodolfo, por continuar acá. Rodolfo Salas, un saludo. Híjole, ya tiene la coronita número 3. No quiero aquí causar envidias entre ustedes, pero Rodolfo tiene la coronita número 3. Y el comentario que nos deja me da pie a que ahorita les podamos presentar una gráfica sobre cómo está México y la región en cuanto a las licencias y los permisos de paternidad. Dice Rodolfo aquí, nos echa un chascarrillo, dice, nomás 5 días, mejor no tengo hijos. Pues exactamente, sí. En realidad eso es lo que sucede con que sean tan pocos días para ejercer una responsabilidad. Muchísimas gracias, Luis Mata. Nos está presentando, Luis, esta gráfica realizada por una organización que se llama Grow Género, muy importante, también enfocada en temas laborales con una perspectiva de género. Y si alcanzan a ver en su pantalla, si no yo les voy contando, México tiene 5 días. En casos peores, digamos, nos gana Guatemala, que tiene 2 días, Haití tiene 0 días para los papás, no les da ni un día de permiso. Argentina también está peor ligeramente que México, tiene 2 días de permiso laboral para los papás. Nada más Panamá tiene 3 días nada más y El Salvador igual 3 días. Nicaragua está a la par que México, tiene 5 días, pero ahí les va. Igual Chile, 5 días. Uruguay tiene 13 días para los papás. Paraguay les da 14 días, Brasil está a la par también que México con 5 días. Colombia legisló que sean 14 días de permiso para los papás. Ecuador tiene 10 días y aquí Cuba les da 15 meses de permiso laboral. 15 meses, no 15 días, 15 meses. Esta es una reforma que no tiene tanto tiempo. En el caso de Cuba, por supuesto, ahí hay algunos asegúnes en el tema de Cuba y el tema laboral, por supuesto que no es nada fácil, viviendo un asedio y un bloqueo económico desde hace muchísimos años, pero
Son 15 meses. Esta política laboral en favor de los papás y por lo tanto en favor de las familias, en favor de las infancias, pues se asemeja más o menos a lo que vemos en algunos países de Europa. 15 meses, sí. Y lo repito, no son 15 días, son 15 meses. Ahora, dice Canizales, ahora nada más les falta tener un hijo, pues sí. A lo mejor ahí Rodolfo Salas sí se animaba, ¿no? Y quisiera que habláramos un poquito sobre esto, cómo también no es, o sea, esta gráfica que tenemos aquí nos muestra que es una lucha no nada más en México, es una lucha regional y yo diría que mundial. En primera tiene que ver con derechos laborales, ¿no? Con derechos de los hombres, con los derechos, como decía, de la familia, de las infancias y cómo se ha visto en general, no solamente en la sociedad mexicana, sino en la regional y en el mundo, como un derecho que solamente es para las mujeres, ni siquiera derecho, para el caso de las mujeres es una obligación. Sí. Entonces, ¿cómo ves esta lucha y cómo es un tema que no solamente nos debe, pues no solamente la estamos librando en México, sino a nivel regional? Claro, y que nos tiene que preocupar, pero bastante, porque ahorita que estabas diciendo los nombres, bueno, el número de días, imagínate, en ese momento tan vulnerable en el que se puede encontrar una mujer que a lo mejor pasó un embarazo, no sé, pensemos, complicado, y la sociedad como que asume que la mujer va a tener a alguien que la cuide, ¿no? O sea, asume que sea la mamá, que sea la abuelita. Pero ¿qué crees? Te veniste a la Ciudad de México, no tienes a tu mamá se fue, no le hablas, lo que tú quieras. Estás sola en la casa, acabas de tener a tu hijo o hija, es la primera vez. O sea, pensemos un escenario básico, es la primera vez. Y no hay nadie, ¿vale? Deja tuya que cuide al bebé, o sea, a ti. Porque tú también necesitas cuidados. Porque, ¿qué crees? Para ir al baño, para moverte. Pero si fue un embarazo, insisto, ¿no? Complejo, ¿quién va a estar ahí? O sea, realmente es, o sea, los días no son vacaciones. Traer a una infancia al mundo, el cuidado que se tiene que tener tanto para el bebé o el recién nacido o nacida, como para la madre. O sea, se necesita justo otra persona. Entonces, es importante repensarlo, insisto, legislarlo es importante, es fundamental, pero también socialmente tenemos esa corresponsabilidad. Como empresas, insisto, lo que dice la ley es lo mínimo, pero tú puedes dar más. Y hay muchas empresas, no las suficientes todavía, pero sí hay muchas empresas que sí dan más y que sí también son más sensibles a ciertos temas. Pero es fundamental también que esté en la ley, que esté en las empresas y como sociedad que también tengamos, por eso es tan importante el cuidado del otro, que tengamos esta empatía de qué está sucediendo, de maternar sola en una sociedad tan hostil, se convierte en un doble desafío. ¿Vale? Sí, totalmente, en un doble desafío. Y nos ponía aquí alguien, ya perdí el comentario, pero nos decía que por eso se debería tener otro tipo de leyes para avanzar en esto. Y es que es justamente lo que les comentábamos, hay una reforma pendiente que ya había avanzado, ya casi se había pues sí, festejado ahí con bombo y platillo, que ya la Cámara de Diputados lo había aprobado, así fue, pero en el Senado se quedó pendiente, así que pues ahí escríbale a su senador, a su senadora, que le toque para llamarle a rendir cuentas del por qué esta reforma no se ha aprobado. Mucho tiene que ver también con que en parte de cuando se llevó a cabo esta discusión es que nuevamente muchísimas empresas estaban en contra de ponerlo ya en la ley porque es un permiso y es entonces la empresa quien podría asumir el costo económico de que no esté yendo el trabajador y pagarle su salario y no el seguro social.
¿no? Entonces ahí habían algunas discusiones de cómo podría modificarse. ¿Cómo ves esta parte de a seguir avanzando este tema de las empresas que tomen también una responsabilidad más allá de lo presupuestal? Y también desde la experiencia que tú has visto con algunas empresas, ¿cómo les ha beneficiado, cómo les ha pues redituado el que tengan este tipo de los permisos más amplios para los papás? Es que justo dijiste algo bien importante. Yo, cuando estaba lo de la propuesta de la reforma, yo estaba llevando una empresa y estábamos implementando la norma 35 y justo como ya, o sea, todo el mundo decíamos que sí, ya se iba a aceptar, ellos incluyeron dentro de su política ya los días y dieron hasta más días. A lo que voy con esto es que les afectó, no les afectó absolutamente nada. Así que tú digas, ay, no, es que la empresa está por quebrar. Qué importante esto que dices. No les afectó en nada. Y al contrario, es más congruente con toda esta cultura a la que ellos están sumando. Porque ellos están vendiendo como esta empresa es el lugar para que tú puedas hacer. ¿Vale? O sea, que queremos resultados, pero es una empresa que otorga diferentes beneficios y iba muy congruente. Y se quedó en política y se quedó, ¿eh? Se quedó. O sea, no porque no la aceptaron significa que ellos dijeron, ay, bueno, entonces ya, no, se quedó. ¿Vale? Y les ha beneficiado, uno, por imagen, por congruencia, ¿vale? Y es que muchas empresas de repente se desgarran las vestiduras como si fuera tan impresionante. Y te voy a poner un ejemplo de por qué creo que es un sueño. Las vacaciones. Durante siglos teníamos 6 días por año. 6 días por año. Y luego no te los querían dar juntos. Además. ¿Vale? O sea, hoy están dando 12. O sea, ¿está colapsado México económicamente? No. O sea, o no por ese caso. Y menos por ese caso. Y menos por ese caso. Entonces, a lo que voy es que, por eso empezaba con el comentario, lo que dice la ley es lo mínimo. Es como así, pirámide de Maslow, salud, o sea, es lo mínimo que las empresas deben de dar. ¿Vale? Y hay empresas que dan mucho más, pero lo que sí ha influido el hecho de que se hablen de estos temas es que sí hay empresas que se ponen o sea, que repiensan la situación. Sí, damos más licencia de paternidad, o sea, perdón, no todo el mundo está queriendo tener hijos, como decía en el comentario, ¿no? O sea, la verdad es que no es como, wow, se nos va a ir la nómina. No pasa nada, ¿vale? Pero lo más difícil de vencer socialmente tiene que ver con ese paradigma, con ese sesgo. Todavía vamos a encontrar de, ¿por qué vas a cuidar tú? Pues para eso está su mamá, ¿no? ¿Vale? Y no nada más en el otro. Lo tenemos también muchas veces internalizado, así de, no, yo voy a estar trabajando y pues tú eres la mujer, tú trajiste al niño al mundo o a la niña y tú hazte cargo. ¿Vale? Y creo que es lo más complicado muchas veces de romper. Bueno, lo mismo, hay empresas que incluso esos 5 días hay quien no los toma. Y lo he visto muchas veces, ¿sí? ¿No? Mi esposa puede. ¿Vale? Entonces, sí es importante legislarlo, pero es fundamental, insisto, esta corresponsabilidad de repensarlo, de exigirlo, de negociarlo, de vivirlo. ¿Vale? Tiene muchísimas bondades como crecimiento humano y social, cuidar a otra persona. Más allá de incluso más allá de lo moralmente correcto, tiene un gran crecimiento social y personal, cuidar a otro ser humano. Claro, aquí creo que también nos hemos querido un poco enfocar en hablar de este derecho y de cómo es necesario que este derecho vaya avanzando, que es insuficiente el permiso que está actualmente de 5 días y que beneficiaría no solamente a muchos hombres que efectivamente quieren ejercer su derecho a cuidar, ¿no? Por supuesto que en México desafortunadamente hemos tenido muchísimos más ejemplos de paternidades no responsables, incluso pues por eso también se tuvo que hacer un registro nacional de los padres que no están dando la manutención
algo, ni siquiera los cuidados, sino algo básico también, que es lo económico, hacerse responsable económicamente de esos papás. Aquí nos decía también alguien, y que coincide creo que un poco con esto último que decías, Serpiente nos dice que por eso hay que pensar antes de tener hijos, hasta pensar ser guardianes de los animalitos. Exactamente, es una parte de responsabilidad. El próximo domingo es el Día del Padre, ojalá que les festejen como se merecen, y un festejo también podría ser que puedan contar con los días de trabajo con goce de sueldo para poder cuidar de su bebé, poder cuidar de su pareja, porque tienen esa responsabilidad y porque también es algo pues amoroso que seguramente ustedes quieren ejercer, ojalá que sea así, y que la ley no les está ayudando a que lo puedan ejercer. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, sosteniendo como estas desigualdades estructurales que hemos estado hablando. Exactamente, pues Ivonne, para cerrar ya nada más este programa, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, que nos dejaron su like, que nos pusieron aquí sus comentarios, a Rosario, Rodolfo, que volvió por acá, Canizales, a todas y cada una de las personas que nos dieron aquí su apoyo, a Hilda Olín. Gracias. ¿Con qué te gustaría despedirte, Ivonne, sobre este tema? Un llamado también a papás, a las empresas, a gobiernos. En realidad estamos hablando también de si es responsabilidad de los papás, también del Estado, que les ayude a cuidar. Exacto. Recordemos que el Estado al final está justo para cuidar a su población, que somos nosotros. Yo me quedo con esta parte y bueno, de veras repensemos la parte de las paternidades, rompamos, no nos quedemos con estos sesgos de género, repensémoslo. O sea, invito a eso. El fin de semana va a ser un muy buen día para repensar estas figuras, si queremos seguir sosteniendo estas ideas que tenemos, o abrirnos a estos nuevos cambios que también se están proponiendo. Desde la manera individual, como dueño de negocio, como persona de recursos humanos también, pero de manera personal, porque creo que así empiezan también los cambios. Con eso me quedo y bueno, agradecerte muchísimo por la invitación y por tu espacio. Muchísimas gracias a ti, Ivonne, y gracias a todas y todos ustedes que estuvieron aquí. Nos vemos la siguiente semana.